¿Y con quién va a dejar a los 4 niños?, me preguntó la gerente de la tienda departamental, mirándome como si fuera una loca irresponsable. Su voz tenía ese tono que todas las madres solteiras conocemos, mezcla de lástima y desprecio. Yo solo bajé la mirada, abrazando mi bolsa gastada donde llevaba las copias de mis documentos, mientras sentía que toda la gente en la oficina me juzgaba por haber tenido 4 hijos siendo tan joven. Las otras candidatas para el puesto de vendedora me miraban con superioridad, como diciendo por eso yo sí me cuidé. Señora, necesitamos personal disponible de tiempo completo, continuó la gerente, ni siquiera fingiendo que consideraría mi solicitud. Horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, incluyendo fines de semana. ¿Entiende? Sí, entiendo, murmuré, sabiendo que era imposible. ¿Quién iba a cuidar a mis hijos 13 horas diarias? Los trillizos apenas tenían 4 años, y Sebastián necesitaba que alguien lo recogiera de la escuela. Mientras salía de ahí con las mejillas ardiendo de vergüenza, escuché que una de las empleadas le susurraba a otra: «Ay, estas muchachas que no se cuidan y luego andan buscando trabajo con un montón de escuincles colgados». No sabían la verdad. Nadie en esta nueva colonia sabía que yo había sido una mujer felizmente casada, que tenía un esposo trabajador y amoroso que me prometió estar siempre a mi lado, hasta que la vida me lo arrebató en un instante, dejándome completamente sola con 4 niños pequeños en un mundo que solo sabe juzgar sin conocer la historia completa. Era mi 5ª entrevista de trabajo en 2 semanas, y todas habían terminado igual. La 6ª fue en un restaurante de comida corrida donde necesitaban mesera para el turno de la mañana. «¿4 hijos?», repitió el dueño, un señor gordito con delantal manchado de grasa, «¿y todos menores de 7 años? Ay, ceñito, eso está muy complicado. ¿Qué tal que se le enferma uno y no puede venir? ¿O qué la llaman de la escuela? No. Mejor busco a alguien sin compromisos». Compromisos. Así les decían a mis hijos, como si Sebastián, Isabel, Diego y Sofía fueran un estorbo en mi vida, cuando en realidad eran lo único que me daba fuerzas para levantarme cada mañana. Mi nombre es Elena Hernández, tengo 27 años, y hace 8 meses me mudé con mis 4 hijos a una casa de 2 cuartos en la colonia San José, en las afueras de Guadalajara. Es una zona popular, con casas de bloc sin pintar y calles empedradas que se inundan cuando llueve fuerte. La casa que conseguí rentar cuesta 3,000 pesos mensuales, que era todo lo que podía pagar con la pequeña pensión que me quedó después de la muerte de mi esposo. Tiene goteras en el techo del cuarto principal. Las paredes son tan delgadas que escucho cuando los vecinos ven la televisión, y el boiler es tan viejo que a veces sale agua fría en pleno invierno. Pero era lo que podíamos pagar, y tenía lo básico: 2 cuartos pequeños, una sala que convertí en comedor, una cocina diminuta y un patio trasero donde puedo tender la ropa. Para 4 niños pequeños y una madre sin trabajo, era suficiente para empezar de nuevo. Los nuevos vecinos me miraban con curiosidad desde el día que llegamos, yo cargando bultos con una mano y a Sofía con la otra, mientras Sebastián ayudaba con sus hermanos y el camión de la mudanza descargaba nuestras pocas pertenencias. «Mira, una madre soltera», escuché que le decía doña Esperanza a doña Remedios mientras barrían sus patios, «y con 4 escuincles, esa va a dar problemas». «Se ve muy joven», respondió la otra. «¿Cómo de 25 años? Ay, estas muchachas de ahora no saben cuidarse». No les expliqué nada. ¿Para qué? Era más fácil dejar que pensaran lo que quisieran que contar mi historia una y otra vez. Pero dolía escuchar sus murmuraciones cada vez que salía al súper o llevaba a Sebastián a su nueva escuela. La rutina en la nueva casa era agotadora. Los trillizos se despertaban a diferentes horas durante la noche, llorando por hambre, por el pañal sucio, o simplemente porque extrañaban algo que ni ellos sabían qué era. Isabel era la más inquieta, siempre queriendo gatear hacia lugares peligrosos. Diego lloraba mucho,
como si supiera que algo importante faltaba en nuestras vidas. Y Sofía, la más pequeña de los tres, parecía más frágil que sus hermanos. Sebastián, que ahora tenía 6 años, había tenido que cambiar de escuela y le costaba trabajo hacer amigos nuevos. Por las tardes me ayudaba a cargar a sus hermanos pequeños y a veces lo escuchaba suspirar como un adulto cansado. Demasiada responsabilidad para un niño de su edad. El dinero se acabó más rápido de lo que esperaba. La pensión de viudez apenas cubría la renta y los gastos básicos, pero la leche de fórmula para 3 bebés costaba una fortuna. Los pañales se terminaban en 2 días. Y ni hablar de los gastos médicos cuando alguno se enfermaba. Tuve que vender la televisión que habíamos comprado Ricardo y yo para nuestro aniversario. Después vendí mi anillo de bodas, lo cual me dolió más que cualquier cosa, pero necesitaba el dinero para pagar la consulta del pediatra cuando los trillizos tuvieron gripe al mismo tiempo. Antes de la tragedia, Ricardo y yo vivíamos en una casa más bonita en la colonia El Saus, del otro lado de la ciudad. No era una mansión, pero tenía 3 cuartos, un patio grande donde Sebastián podía jugar fútbol, y hasta una pequeña sala que Ricardo había amueblado poco a poco con su sueldo de albañil. Éramos felices. Ricardo se levantaba a las 5 de la mañana para irse a la obra, pero siempre me despertaba con un beso y me decía que tengas buen día, mi amor. Por las tardes regresaba cansado pero de buen humor. Cargaba a Sebastián en hombros y me ayudaba a preparar la cena. Los fines de semana íbamos al mercado de Tlaquepaque a comprar la despensa semanal. Ricardo cargaba las bolsas del mandado, yo empujaba la carriola de Sebastián, y platicábamos sobre nuestros planes: agrandar la casa, comprar un carro usado, Maybe hasta irnos de vacaciones a Puerto Vallarta. Cuando me embaracé por segunda vez, Ricardo estaba felicísimo. Va a ser niña, decía, sobando mi pancita apenas notoria. Ya me imagino a Sebastián cuidando a su hermanita, pero cuando el doctor nos dio la noticia de que eran 3 bebés, los dos nos quedamos mudos por 5 minutos. ¡Ay, Ricardo!, le dije esa noche. ¿Cómo le vamos a hacer con 3 bebés al mismo tiempo? Juntos podemos con todo, me respondió, abrazándome fuerte. Vamos a buscar la forma. Yo trabajaré horas extras. Tú eres buena administrando el dinero, y Sebastián va a ser el mejor hermano mayor del mundo. Empezó a trabajar los sábados y domingos en trabajos de plomería para juntar dinero extra. Yo tejía ropita para los bebés mientras veía las telenovelas de la tarde. Sebastián nos ayudaba a imaginar nombres. Si son 2 niñas y un niño, se pueden llamar María, José y Ángel, decía muy serio. Teníamos todo planeado. Ricardo iba a convertir la sala en cuarto de bebés, con 3 cunas que pensaba hacer él mismo. Yo había empezado a guardar biberones, pañales y ropa en tallas de recién nacido. Hasta habíamos elegido ya una guardería cerca de la casa para cuando yo necesitara salir. Pero la vida tenía otros planes. El accidente fue un martes 15 de marzo. Yo tenía 7 meses de embarazo y me costaba trabajo moverme. Ricardo había llegado temprano de la obra porque el ingeniero les había dado permiso de salir antes por una inspección de seguridad. Voy a aprovechar para arreglar el boiler del baño, me dijo, dándome un beso en la frente. Últimamente está fallando mucho y no quiero que mis bebés se bañen con agua fría. El boiler estaba en el cuarto de lavado, junto a la lavadora. Era un modelo viejo que habíamos comprado usado cuando nos mudamos a esa casa. Últimamente hacía ruidos raros y a veces se apagaba solo, pero llamar a un técnico especializado costaba dinero que necesitábamos para los gastos del embarazo triple. ¿No es mejor que esperemos y llamemos a un plomero?, le pregunté, porque me daba mala espina verlo manipular los cables eléctricos. No te preocupes, amor, me respondió con esa sonrisa confiada que siempre me tranquilizaba. Ya he arreglado boilers antes. Nada más voy a revisar la conexión eléctrica. Parece que hay un falso contacto.
Sebastián estaba en la cocina comiendo su merienda y viendo caricaturas en la televisión pequeña que teníamos ahí. Yo estaba lavando los trastes de la comida cuando escuché un ruido seco, como un chispazo muy fuerte, seguido de un silencio que me heló la sangre. «Ricardo», grité. No hubo respuesta. «Ricardo, ¿estás bien?». El silencio continuó. Dejé caer el plato que estaba lavando y caminé lo más rápido que pude hacia el cuarto de lavado, sosteniéndome la panza porque mis 7 meses de embarazo me hacían sentir torpe y pesada. Lo que vi me paralizó. Ricardo estaba tirado en el suelo, completamente inmóvil, con una mano todavía tocando los cables expuestos del boiler. Había olor a quemado en el aire. «Ricardo», grité, pero no se movía. Me hinqué a su lado, tratando de tocarlo, pero Sebastián apareció corriendo y al ver a su papá en el suelo comenzó a llorar desconsoladamente. «Sebastián, corre a casa de doña Carmen y dile que llame una ambulancia», le ordené con la voz quebrada, tratando de mantener la calma. «Rápido». Intenté revisar si Ricardo respiraba, pero no sabía exactamente qué hacer. Tenía los ojos cerrados y su piel se sentía diferente, como fría. En mi desesperación traté de hablarle, de moverlo suavemente, pero no reaccionaba. Los paramédicos llegaron 15 minutos después, que se sintieron como 15 horas. Sebastián lloraba aferrado a mi vestido mientras los uniformados revisaban a Ricardo con aparatos y trataban de reanimarlo. «Lo siento mucho, señora», me dijo el paramédico mayor después de intentar todo. La descarga eléctrica fue muy fuerte. Su corazón se detuvo inmediatamente. En ese momento mi mundo se acabó. En menos de una hora pasé de ser una esposa feliz esperando trillizos, a ser una viuda de 26 años, embarazada de 7 meses, con un hijo de 5 años que acababa de quedarse huérfano. Los trillizos nacieron 2 meses después del accidente. Isabel, Diego y Sofía llegaron al mundo el 20 de mayo, en un parto que duró 8 horas y que enfrenté completamente sola en el Hospital General. Las enfermeras fueron amables conmigo, pero no había nadie esperándome en el pasillo cuando terminó todo. Nadie con quien compartir la alegría y el miedo de ver a mis 3 bebés por primera vez. Solo yo, exhausta y triste, cargando uno por uno a mis hijos recién nacidos mientras pensaba en Ricardo y en cómo habría llorado de emoción de verlos. Sebastián se quedó esa noche con doña Carmen, mi suegra, que había sido mi único apoyo real desde la muerte de Ricardo, pero ella tenía 67 años y problemas de artritis en las manos, así que no podía ayudarme mucho con 3 bebés recién nacidos. «Mija, yo quisiera quedarme contigo», me decía con tristeza, «pero ya no tengo fuerzas para desvelarme con bebés que lloran toda la noche». Los primeros 3 meses fueron un verdadero infierno. Los trillizos lloraban por turnos, como si se hubieran puesto de acuerdo para no dejarme dormir nunca. Cuando lograba calmar a Isabel, despertaba Diego. Cuando Diego se dormía, era el turno de Sofía. Y cuando finalmente los 3 estaban tranquilos, Sebastián necesitaba ayuda con la tarea o se había hecho pipí en la cama porque estaba teniendo pesadillas sobre su papá. La casa de El Sauz se me hizo imposible de mantener. La renta costaba 6,000 pesos, y sin el sueldo de Ricardo no tenía forma de pagarla. Además, cada rincón me recordaba nuestra vida feliz, el closet donde todavía colgaba su ropa de trabajo, la mesa donde desayunábamos juntos todas las mañanas, el patio donde había planeado poner las cunas de los trillizos. Después de 4 meses de luchar para mantenerme en esa casa, tomé la decisión más difícil de mi vida, vender todo lo que pude y mudarme a un lugar más barato. Perdí dinero en casi todo porque necesitaba vender rápido, pero conseguí juntar lo suficiente para el depósito de la nueva casa en Colonia San José. La mudanza fue desgarradora. Sebastián lloraba porque no quería dejar su cuarto, donde su papá le leía cuentos todas las noches. Yo lloraba guardando en cajas los recuerdos de 5 años de matrimonio feliz. Los trillizos lloraban porque sentían toda la tensión emocional, aunque no entendieran qué estaba pasando. En la nueva casa,
los problemas se multiplicaron. Los vecinos de San José no conocían mi historia, así que para ellos yo era simplemente una madre soltera irresponsable que había tenido demasiados hijos sin poder mantenerlos. Esa muchacha se ve muy descuidada, escuchaba que decía doña Esperanza cuando pasaba frente a su casa con los niños. Y esos bebés siempre están llorando. Algo no está bien ahí. Yo digo que fue muy inconsciente, agregaba doña Remedios. ¿Para qué tener tantos hijos si no tienes marido ni trabajo? Ahora los niños son los que van a sufrir. Sus comentarios me dolían más de lo que querían admitir, porque parte de mí empezaba a preguntarse si tenían razón. ¿Había sido egoísta tratar de mantener a los 4 niños conmigo? ¿No sería mejor para ellos estar con familias que pudieran darles una vida más estable? Las noches eran lo peor. Después de acostar a los niños, me sentaba en la sala diminuta de la nueva casa y hacía cuentas en una libreta arrugada. Pañales para 3 bebés, 800 pesos por semana. Leche de fórmula, 600 pesos cada 4 días. Renta, 3,000 pesos mensuales. Luz, 400 pesos bimestrales. Gas, 300 pesos al mes. La pensión de viudez era de 4,200 pesos mensuales. No alcanzaba ni para lo básico. Empecé a buscar trabajo desesperadamente, pero era un círculo sin salida. Para trabajar necesitaba a alguien que cuidara a los niños, pero para pagar a alguien que los cuidara necesitaba trabajar. Y nadie quería contratar a una madre con 4 hijos pequeños. ¿Y si se enferma uno de los niños y no puede venir? Me preguntaban en todas las entrevistas. ¿Qué pasa si la llaman de la escuela? ¿Quién va a cubrir su turno? Una señora en el mercado me ofreció trabajo vendiendo quesadillas en su puesto, pero tenía que estar ahí desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Y mis hijos? Le pregunté. ¡Ay, mija! Eso ya es tu problema, me respondió. El dinero se terminó a los 5 meses de vivir en San José. Primero vendí mi anillo de matrimonio, después la cadena de oro que Ricardo me había regalado en nuestro primer aniversario. Luego vendí la televisión, la licuadora, hasta los aretes que habían sido de mi mamá. Un día, mientras hacía cola para pagar la luz en la oficina de CFE, escuché que una señora les decía a sus amigas: yo conozco a esa muchacha de San José, la de los 4 escuincles, vive como limosnera, vendiendo sus cosas para comer. Pobres niños, merecen una familia que sí pueda cuidarlos. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, abrazando a mis 4 hijos dormidos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que el mundo fuera tan cruel con una mujer que solo había tenido la mala suerte de perder a su esposo? La primera visita de la trabajadora social llegó cuando más vulnerable me sentía. Se llamaba licenciada Patricia Morales. Era una mujer de unos 40 años, delgada y seria, que entró a mi casa con una carpeta llena de documentos oficiales. Señora Hernández, me dijo sin siquiera saludar. Hemos recibido múltiples reportes sobre la situación de los menores que viven en este domicilio. ¿Qué tipo de reportes? Le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Informes de vecinos que indican posible negligencia en el cuidado de los niños, llanto excesivo de los bebés, el menor en edad escolar llegando tarde a clases, condiciones de vivienda inadecuadas. Mientras hablaba, sacó una grabadora pequeña y la puso sobre la mesa de la sala. Esta entrevista se realizará bajo protocolo oficial del sistema DIF. Revisó toda la casa con mirada crítica, anotando cosas en una libreta, el refrigerador medio vacío, la ropa de bebé colgada en la sala porque no tenía suficiente espacio en el patio, los platos que no había terminado de lavar porque Isabel se había puesto a llorar. Señora, entiendo que la situación económica es complicada, me dijo con voz impersonal, pero los menores tienen derecho a condiciones mínimas de bienestar, alimentación adecuada, vivienda digna, atención médica oportuna, y una figura materna que no se encuentre en situación de estrés constante. Mis hijos están bien cuidados, le respondí,
cargando a Sofía, que había empezado a inquietarse. Están alimentados, limpios, al corriente con sus vacunas. Sebastián no ha faltado a la escuela ni una sola vez. Los índices de desarrollo infantil requieren más que cuidados básicos, continuó, consultando unos papeles. Requieren estabilidad emocional del cuidador primario, recursos económicos suficientes para gastos imprevistos, y un entorno familiar estructurado. Sus palabras sonaban técnicas, frías, como si mis hijos fueran expedientes en lugar de niños de carne y hueso. Voy a programar una segunda visita de evaluación en 15 días, me informó al irse. En ese periodo, será necesario que demuestre mejoras sustanciales en las condiciones del hogar y la situación económica familiar. ¿Y si no hay mejoras? Me atreví a preguntar. El protocolo establece medidas de protección integral para menores en situación de riesgo, respondió con la misma frialdad de toda la conversación. Pueden incluir ubicación temporal en hogares sustitutos mientras se evalúa la capacidad parental. Esa noche no pude dormir. Ubicación temporal en hogares sustitutos significaba quitarme a mis hijos, separarlos, romper la única familia que les quedaba después de perder a su papá. Durante esas 2 semanas de angustia, empecé a notar que había un hombre que vivía en la casa de la esquina y que siempre me saludaba con respeto cuando nos cruzábamos en la calle. Se llamaba Miguel Sandoval, tenía como 45 años, y según me había contado doña Esperanza, era viudo y carpintero. Don Miguel nunca hizo comentarios sobre mi situación, nunca me miró con lástima ni con juicio, simplemente me decía buenos días, señora Elena, cuando me veía salir con los niños, o que esté bien cuando regresábamos del súper. A veces, cuando los trillizos lloraban mucho en las noches, veía que prendía la luz de su taller que daba hacia el patio. No se quejaba del ruido como otros vecinos, simplemente seguía trabajando en sus proyectos de carpintería hasta muy tarde. Una tarde, cuando estaba colgando ropa en el pequeño tendedero del patio, lo vi que me observaba discretamente desde su ventana. Cuando me di cuenta, él saludó con la mano y siguió lijando una mesa que estaba construyendo. Sebastián había empezado a fijarse en don Miguel también. Mami, ¿qué hace el señor de la esquina?, me preguntó un día. Hace muebles muy bonitos. ¿Crees que podría enseñarme? No molestes al señor, Sebastián, le respondí. Él está trabajando. Pero don Miguel había escuchado nuestra conversación y se acercó a la reja que dividía los patios. No es molestia, le dijo a Sebastián con una sonrisa amable. Si tu mamá te da permiso, puedes venir a ver cómo trabajo la madera. Era la primera persona en meses que había sido genuinamente amable conmigo y con mis hijos, sin hacer preguntas ni dar consejos no pedidos. 2 semanas después, la licenciada Morales regresó acompañada de un supervisor, un hombre de unos 50 años que se presentó como licenciado Fernando García, coordinador regional del programa de protección infantil. Esta vez llegaron con documentos más oficiales, sellos de varias dependencias, y una actitud aún más seria que la primera visita. Señora Hernández, comenzó el supervisor. Hemos revisado el expediente de su caso y los reportes de la primera evaluación. Lamentablemente, no observamos las mejoras esperadas en la situación familiar. La licenciada Morales sacó su libreta y empezó a leer: situación económica sin cambios, ausencia de empleo formal, ausencia de red de apoyo familiar sólida, y persistencia de reportes vecinales sobre llanto excesivo de los menores. Mis hijos lloran porque son bebés, les dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Los bebés lloran, es completamente normal. La frecuencia e intensidad del llanto infantil puede ser indicador de estrés del cuidador primario, replicó el supervisor con tono profesional. Cuando la figura materna se encuentra en situación de agotamiento constante, los menores perciben esa tensión emocional. Revisaron de nuevo toda la casa, esta vez tomando fotografías de cada cuarto. El supervisor abrió el refrigerador y documentó su contenido: 2 yogurts vencidos, un cartón de leche medio vacío,
3 jitomates marchitos y una bolsa de tortillas del día anterior. ¿Cuál fue la última comida completa que recibieron los menores?, preguntó la licenciada Morales. Ayer comieron sopa de pasta con pollo y verduras, respondí, omitiendo que había sido más sopa con verduras que pollo. ¿Y desayunaron esta mañana? Leche y galletas, mentí a medias, porque había sido agua de avena con azúcar y 2 galletas Marías partidas en 4 para que alcanzaran para todos. El supervisor tomó notas de todo. Señora, entendemos que la situación es difícil, pero los menores tienen derechos fundamentales que deben ser garantizados independientemente de las circunstancias familiares. ¿Qué me están proponiendo exactamente?, les pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Hemos identificado familias de acogida preautorizadas que cuentan con los recursos necesarios para brindar cuidado temporal a los menores, explicó la licenciada Morales. Familias estables, con ingresos comprobables y experiencia en cuidado infantil. Temporal, repetí. ¿Qué significa temporal? El tiempo necesario para que usted establezca condiciones de vida adecuadas para la reintegración familiar, respondió el supervisor. Pueden ser 6 meses, 1 año, el tiempo que requiera. No, grité, despertando a los trillizos que empezaron a llorar. Mis hijos no van a ningún lado. Señora, por favor mantenga la calma, pidió la licenciada. Alterarse de esta forma solo confirma nuestra evaluación sobre el nivel de estrés materno. Claro que estoy alterada, seguí gritando mientras cargaba a Diego e Isabel. Me quieren quitar a mis hijos. ¿Cómo quieren que esté calmada? El bienestar de los menores debe ser prioritario, insistió el supervisor. Una separación temporal puede ser lo mejor para todos. ¿Lo mejor para quién?, exploté. ¿Para ustedes que tienen que cumplir con sus estadísticas? Estos niños son todo lo que me queda de mi esposo, son mi familia, mi razón de vivir. Prefiero morirme antes de separarme de ellos. En ese momento de desesperación total, mientras yo lloraba abrazando a mis bebés y Sebastián se escondía detrás de mí aterrorizado, alguien tocó la puerta. Era don Miguel. Había escuchado los gritos desde su casa y venía a ver qué pasaba. Buenas tardes, dijo don Miguel al entrar y ver la escena. Su voz era calmada pero firme. Disculpen que los interrumpa, pero escuché alteraciones y quería asegurarme de que la señora Elena estuviera bien. Somos funcionarios del sistema DIF, le informó el supervisor con autoridad. Estamos realizando una evaluación oficial del bienestar infantil. Don Miguel me miró a los ojos y vi algo en su expresión que me dio esperanza por primera vez en semanas. No era lástima ni juicio, era respeto y determinación. ¿Una evaluación de qué específicamente?, preguntó con tranquilidad. De la capacidad de la señora Hernández para proporcionar cuidado adecuado a 4 menores, explicó la licenciada Morales. La situación económica y social presenta factores de riesgo significativos. Entiendo, respondió don Miguel. ¿Y cuáles serían los criterios específicos que deben cumplirse para considerar el cuidado como adecuado? Su pregunta sonó técnica, como si conociera este tipo de procedimientos. Los funcionarios intercambiaron miradas. Estabilidad económica comprobable, condiciones de vivienda dignas, red de apoyo familiar o social y capacidad emocional del cuidador primario, enumeró el supervisor. Ya veo, dijo don Miguel. ¿Y si estos factores pudieran resolverse de manera inmediata, cuál sería el protocolo a seguir? Señor, disculpe, pero ¿cuál es exactamente su relación con esta familia?, preguntó la licenciada Morales. Soy vecino de la señora Elena, respondió don Miguel, y puedo ofrecer testimonio directo sobre el cuidado que ella proporciona a sus hijos. Caminó hacia la ventana que daba a su casa y señaló su taller. Desde mi ventana puedo ver este patio las 24 horas del día. He observado a la señora Elena durante los 8 meses que lleva viviendo aquí, y puedo asegurar que es una madre ejemplar. Señor, agradecemos su opinión, pero necesitamos evidencia objetiva, replicó el supervisor. ¿Evidencia objetiva?, repitió don Miguel. Muy bien,
He documentado que los niños salen todos los días limpios y bien vestidos, que la señora Elena los lleva puntualmente a consultas médicas, he visto las citas en el centro de salud, que el niño mayor asiste regularmente a la escuela, sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno. También he observado que cuando los bebés lloran por las noches, ella se levanta inmediatamente a atenderlos, que dedica horas a jugar con ellos en el patio durante las tardes, y que nunca, en 8 meses, he visto una sola situación que pudiera considerarse negligencia. Los funcionarios se veían incómodos por primera vez desde que llegaron. Señor, entendemos su perspectiva vecinal, pero los criterios técnicos requieren más que observación casual, dijo la licenciada Morales. Tiene razón, respondió don Miguel. Por eso quiero hacer una propuesta formal. Se dirigió directamente a mí. Elena, ¿te gustaría trabajar medio tiempo administrando mi taller de carpintería? Necesito alguien que lleve las cuentas, atienda a los clientes y organice los pedidos. Puedes traer a los niños contigo, tengo espacio suficiente. No podía creer lo que estaba escuchando. Don Miguel me estaba ofreciendo exactamente lo que había estado buscando desesperadamente, trabajo compatible con el cuidado de mis hijos. El sueldo sería de 6,000 pesos mensuales, continuó, más prestaciones básicas como seguro médico, y por supuesto, horarios flexibles adaptados a las necesidades de los niños. Se dirigió nuevamente a los funcionarios. Esta oferta laboral formal sería suficiente para resolver el factor de estabilidad económica. El supervisor y la licenciada intercambiaron miradas de nuevo. Necesitaríamos verificar la legitimidad de esta oferta, dijo el supervisor. Por supuesto, respondió don Miguel, sacando papeles de su cartera. Aquí están los documentos de mi negocio, registros fiscales de los últimos 2 años y mi identificación oficial. Pueden verificar todo lo que necesiten. ¿Y por qué haría usted esto?, preguntó la licenciada Morales con suspicacia. ¿Cuál es su interés en esta familia? Don Miguel me miró antes de responder. Porque creo que todos merecemos una oportunidad de salir adelante cuando la vida nos golpea, y porque he visto suficiente durante estos meses para saber que separar a estos niños de su madre sería un error gravísimo. Los funcionarios se fueron esa tarde con la promesa de evaluar la nueva información y regresar en una semana. Cuando se fueron, don Miguel se quedó un rato más para explicarme mejor su propuesta. Elena, me dijo mientras los niños finalmente se habían calmado, quiero que sepas que esta oferta es completamente real. Mi negocio ha crecido mucho en el último año y realmente necesito ayuda. Don Miguel, no sé cómo agradecerle, le dije con lágrimas en los ojos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me ayuda si ni siquiera me conoce bien? Se quedó callado un momento, viendo hacia su casa. Hace 3 años perdí a mi esposa por cáncer. Estuvimos casados 20 años pero nunca pudimos tener hijos. Durante su enfermedad, muchas veces pensé en cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos tenido una familia. Pausó antes de continuar. Cuando tú llegaste aquí con tus 4 niños, recordé por qué habíamos querido tanto tener hijos. Y cuando vi cómo luchabas todos los días por mantener a tu familia unida, pensé que tal vez esta era mi oportunidad de ayudar a que una familia se mantuviera junta, ya que yo nunca pude formar la mía. Sus palabras me llegaron directo al corazón. Además, agregó con una sonrisa, Sebastián me recuerda mucho a mí cuando era niño. Le gusta la carpintería y hace preguntas muy inteligentes. Sería un gusto enseñarle algunas cosas. El trabajo resultó ser todo lo que don Miguel había prometido. Su taller estaba en la planta baja de su casa, con una pequeña oficina donde pude instalar cunas portátiles para los trillizos mientras trabajaba. Sebastián llegaba de la escuela directo al taller, donde tenía un rincón con mesa y sillas pequeñas para hacer su tarea. Mis responsabilidades eran perfectas para mis habilidades, llevar el control de materiales, hacer presupuestos para los clientes, cobrar los trabajos terminados y mantener organizados los pedidos. Don Miguel me enseñó a usar una computadora básica para hacer las facturas más presentables.
Los clientes empezaron a comentar la diferencia. Antes era difícil encontrar a Miguel para hacer pedidos, me decía doña Lourdes, que encargó un ropero. Ahora todo está muy organizado. Se nota que tiene buena administración. Los trillizos se adaptaron rápidamente al nuevo ambiente. Isabel gateaba por todo el taller, siempre supervisada. Diego se entretenía viendo cómo don Miguel trabajaba la madera, y Sofía se tranquilizaba con el sonido constante de las herramientas, parecía arrullarla. Sebastián floreció con la atención de don Miguel. Aprendió a usar herramientas pequeñas para hacer proyectos sencillos, una casita para pájaros, un carrito de madera, un banquito para que pudiera alcanzar el lavabo del baño. Don Miguel, le dijo Sebastián un día, ¿usted va a ser como mi papá? Voy a ser tu amigo, le respondió don Miguel con ternura, y los amigos se ayudan siempre que pueden. Cuando la licenciada Morales regresó la semana siguiente, se encontró con una situación completamente transformada. Llegó sola esta vez, sin el supervisor, y con una actitud notablemente menos agresiva. Hemos verificado la oferta laboral del señor Sandoval, me informó. Todo está en orden, registro empresarial vigente, capacidad económica comprobada, referencias comerciales positivas. Revisó la casa nuevamente, pero ahora había comida en el refrigerador, productos de limpieza en orden y ropa nueva para los niños. El primer sueldo de don Miguel había llegado justo a tiempo. ¿Cómo se siente usted con esta nueva situación laboral?, me preguntó. Muy bien, le respondí honestamente. Es trabajo que puedo hacer sin descuidar a mis hijos, y don Miguel es muy comprensivo con los horarios. ¿Y los menores cómo se han adaptado? Sebastián está feliz porque puede aprender carpintería después de clases. Los bebés se han acostumbrado al taller, y yo puedo atenderlos inmediatamente si necesitan algo. La licenciada anotó todo en su libreta, pero esta vez sus preguntas sonaban más como trámite que como investigación. Voy a recomendar el cierre del expediente, me informó al final. La situación familiar ha mostrado estabilización suficiente para garantizar el bienestar de los menores. Cuando se fue, me quedé parada en la sala de mi casita, cargando a Sofía, mientras Isabel y Diego jugaban en el piso y Sebastián hacía su tarea en la mesa del comedor. Por primera vez en casi un año, sentí que podíamos respirar tranquilos. Han pasado 12 meses desde aquel día terrible en que casi pierdo a mis hijos. Sebastián ahora tiene 7 años y medio, y es oficialmente el asistente junior de don Miguel en el taller. Ha aprendido a usar herramientas básicas y hasta ayuda a lijar piezas sencillas. Los trillizos tienen 1 año y 8 meses. Isabel ya camina y es una exploradora incansable. Tenemos que vigilarla constantemente porque se mete en todos lados. Diego empezó a decir palabras claras: mami, agua, más, y curiosamente, Miguel. Sofía es la más tranquila de los tres, pero también la más observadora. Se queda viendo cómo don Miguel trabaja como si estuviera estudiando cada movimiento. El negocio ha crecido considerablemente. Ahora tenemos clientes en 3 colonias diferentes, y hasta hemos empezado a vender algunos muebles por internet. Yo manejo toda la parte digital, subo fotos de los trabajos terminados, respondo mensajes de clientes potenciales, y llevo el control de entregas. Don Miguel cumplió su promesa de hacerme socia cuando completamos el primer año de trabajo. Elena, me dijo, este negocio creció el doble desde que llegaste. No es justo que solo seas empleada. Ahora soy propietaria del 30% del taller, y mi sueldo aumentó a 8,000 pesos mensuales. Los vecinos que antes murmuraban sobre mí ahora me saludan con respeto genuino. Doña Esperanza, que fue una de las más críticas al principio, se acercó hace un mes para disculparse. Elena, perdón por haber hablado mal de ti cuando llegaste, me dijo. No sabía por lo que habías pasado, y juzgué sin conocer. No se preocupe, doña Esperanza, le respondí. A veces todos juzgamos sin conocer la historia completa. Es que ahora veo cómo trabajas, cómo cuidas a tus hijos, y me da mucha pena haber pensado mal.
continuó, eres un ejemplo para todas las madres de la colonia, incluso doña Remedios, que había sido la más dura con sus comentarios, ahora me encarga trabajos de carpintería para su casa. Nadie hace muebles como Miguel y Elena, le dice a sus amigas. Y qué mujer tan trabajadora, qué admirable. Esta mañana, mientras preparaba el desayuno para los 5 porque don Miguel desayuna con nosotros todos los días, Sebastián me abrazó por la cintura como hace siempre. Mami, me dijo, ¿crees que papá está orgulloso de nosotros? Muy orgulloso, le respondí, acariciando su cabello, orgulloso de ver cómo te has convertido en un hermano mayor tan responsable, y como mamá aprendió a salir adelante. Y de don Miguel también, especialmente de don Miguel, le aseguré. Papá estaría muy agradecido con él. Don Miguel apareció en la puerta de la cocina en ese momento, con Diego cargado en un brazo e Isabel de la mano. ¿De qué estamos hablando?, preguntó con esa sonrisa que ya forma parte de nuestras mañanas. ¿De qué papá estaría orgulloso?, explicó Sebastián. Tu papá era un buen hombre, le dijo don Miguel, y los buenos hombres siempre están orgullosos cuando sus familias salen adelante juntas. Sofía empezó a llorar desde su silla alta, y automáticamente todos nos pusimos en movimiento. Yo preparé su leche, Sebastián le alcanzó su juguete favorito, don Miguel la cargó para tranquilizarla. Como una familia que ha aprendido a funcionar en equipo, después del desayuno, nos fuimos todos al taller. Sebastián a la escuela primero, pero regresaría a las 2 de la tarde para hacer su tarea en su rincón especial. Los trillizos a sus cunas portátiles, donde duermen la siesta mientras yo trabajo en las cuentas. Don Miguel a su mesa de trabajo, creando muebles hermosos que la gente aprecia y valora. Y yo, en mi pequeña oficina, manejando un negocio próspero, con mis 4 hijos cerca, segura de que ningún funcionario va a volver a amenazar con separarnos. Anoche, después de acostar a los 4 niños, ahora todos duermen en el cuarto grande, que logramos amueblar con camas y cunas hechas por don Miguel. Me senté en la sala a ver las pocas fotos que conservo de Ricardo. Le hablé como siempre hago antes de dormir. Amor, lo logramos. Nuestros hijos están seguros, están unidos, y están creciendo felices. Sebastián va excelente en la escuela y tiene una figura paterna en don Miguel que lo guía con mucho cariño. Los trillizos están sanos, desarrollándose bien, llenos de energía. Y yo, continué, tocando la foto donde estamos los dos abrazados en nuestro aniversario, ya no tengo miedo. Aprendí que puedo con todo, que ser madre soltera no es una condena, sino una oportunidad de descubrir qué tan fuerte puedes ser. Porque eso fue lo que aprendí en estos 2 años tan difíciles, que las madres solas no necesitamos lástima, necesitamos oportunidades, una mano extendida en el momento adecuado, alguien que vea nuestro potencial en lugar de nuestras limitaciones. Don Miguel no solo me dio un trabajo, me dio la dignidad de sostener a mi familia con mi propio esfuerzo, me enseñó que la ayuda real no es la que te resuelve los problemas, sino la que te da las herramientas para resolverlos tú misma. Los ángeles no siempre tienen alas, le digo a Ricardo en la foto. A veces son vecinos silenciosos que observan, entienden, y actúan justo cuando más los necesitas. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo logré salir adelante sola con 4 hijos pequeños, siempre respondo lo mismo, un día a la vez, con mucho amor, trabajo duro, y la ayuda de gente buena que todavía existe en este mundo. Y cuando veo a otras madres solteras luchando como yo luché, trato de ser para ellas lo que don Miguel fue para mí, una oportunidad, no una limosna, un puente hacia la dignidad, no un parche temporal. Hace un mes, una vecina nueva llegó a la colonia, madre soltera con 2 hijos pequeños, sin trabajo, viviendo de la ayuda de familiares. Los mismos murmullos empezaron. Otra muchacha irresponsable, ¿para qué tener hijos si no puede mantenerlos? Pero esta vez fui yo quien se acercó a ella. Le ofrecí trabajo de medio tiempo ayudándome con las ventas por internet del taller. Sus hijos pueden venir con ella,
igual que hice yo. ¿Por qué me ayuda?, me preguntó, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Porque todas las madres merecemos una oportunidad, le respondí, y porque sé lo que se siente estar sola con niños pequeños en un mundo que prefiere juzgar antes que tender la mano. Esta es mi historia, la historia de una madre que casi lo pierde todo, pero que al final ganó más de lo que nunca imaginó. No solo recuperé la estabilidad económica, encontré una nueva familia, un propósito más grande, y la fuerza que nunca supe que tenía. Si tú que me escuchas estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo, si se puede, no estás sola, y tus hijos van a estar orgullosos de tener una madre que nunca se rindió, que luchó contra todo y todos para mantener a su familia unida, porque eso es lo que somos las madres solas, guerreras silenciosas que convertimos el dolor en fortaleza, la desesperanza en determinación, y los obstáculos en oportunidades. Las madres solas no se rinden, se transforman.